Hola, queridos amigos y amigas. Y para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga, tengo una maestría en comunicación transcultural, estudios en religiones del mundo, tanto las que están vivas como las que ya no existen, y tengo un doctorado en consejería bíblica. Y hoy traigo para ustedes un estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, un libro fascinante. Y hoy estamos en el último capítulo del libro de Apocalipsis, que también es el último capítulo de la Biblia. Así que hoy estaremos terminando con este estudio que ha sido fascinante, enriquecedor. Y desde luego te invito a que nos acompañes. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho. Dale un like a la campanita. Envía este programa a otras personas si te parece que puede ayudar a otros a conocer la verdad, a conocer el camino. Bueno, sin más, continuamos. Y comienza de esta manera el capítulo 22. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Vamos a ver el significado de toda esta información que se nos da aquí en los primeros versículos. En primer lugar, continúa el ángel interpretándole a Juan lo que Juan está viendo. Juan está teniendo una visión, pero el ángel está interpretándole en muchas ocasiones lo que Juan está viendo para que Juan entienda lo que significa. Y Juan nos lo comparte a nosotros cuando lo escribe. La imagen aquí mencionada proviene del libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento, capítulo 47, de los versos 1 al 12. La única diferencia que encontramos entre la imagen de Ezequiel y la que está refiriéndonos Juan acá es que las aguas aquí fluían del templo, en cambio aquí fluyen del trono de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, las aguas venían del templo, pero como nosotros conocemos el Antiguo Testamento, sabemos que el templo en el Antiguo Testamento era la casa de Dios, era el lugar donde Dios descendía y hablaba con el sacerdote, y el sacerdote le comunicaba al pueblo. Entonces vamos viendo ese paralelismo tan fascinante y esa conexión entre textos bíblicos y entre profecías dadas en el Antiguo Testamento y que estamos viendo acá en el libro de Apocalipsis que se cumplirán al final de los tiempos. Entonces, es exquisito, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, ver ese hilo tan fino con que Dios va tejiendo y va uniendo como, como trozos del texto bíblico, si se quiere. En la visión que tuvo Ezequiel, habían árboles a ambos lados de la calle, o sea, de la plaza, porque está como refiriéndose más bien en el griego a una plaza. Eh, Sin embargo, aquí el árbol es uno y es el árbol de la vida. Ahora, ¿qué nos recuerda el árbol de la vida? Claro, nos lleva inmediatamente al libro de Génesis. Y quiero que sigan apreciando y disfrutando el poder conectar. O sea, estamos en el último capítulo de la Biblia. Y observen cómo nos lleva al primer libro de la Biblia, al Génesis. Que Génesis significa inicios, orígenes. Entonces, en Génesis capítulo 2, verso 9, cuando el ser humano peca,
y es expulsado del paraíso, perdió el acceso a un árbol. ¿A cuál árbol? Al árbol de la vida. Pero ahora que estamos leyendo Apocalipsis en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad que Dios nos está dando para que podamos para darnos una representación del lugar donde moraremos por la eternidad, en la Nueva Jerusalén el árbol vuelve a aparecer de nuevo. Sí, cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, él perdió acceso al árbol de la vida. Pero ahora, en la Nueva Jerusalén, el árbol va a estar ahí como parte de lo que va a darse en la Nueva Jerusalén. Y nos habla de que este árbol tendrá un poder, por decirlo, terapéutico para las naciones. Tú y yo sabemos, porque ya estudiamos el capítulo 21, que si te interesa lo encuentras aquí mismo en el playlist, el libro de Apocalipsis, y ahí está el capítulo 21, que sí, que las naciones no necesitan sanidad ya en este punto, porque aquí no va a haber dolor, porque aquí no va a haber sufrimiento, porque aquí no va a haber guerra. Sí, pero es una forma de enseñarnos que ya en la eternidad la vida estará fluyendo, estará fluyendo. Y el árbol de la vida es un símbolo sumamente importante que no lo dice el texto bíblico, aclaro, pero me parece a mí que se puede conectar con la cruz. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es de donde venía la vida, allá en el paraíso. Pero ahora la vida para ti, para mí, hoy, en este tiempo, viene de la cruz. La cruz es la que nos da la vida eterna. Dice que a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, un símbolo de inmortalidad y el regreso al paraíso, al lugar de la eternidad, donde no habrá tiempo. El tiempo que tenemos hoy será eliminado, porque en la eternidad no hay tiempo. Dios vive en un sistema sin tiempo. El tiempo es para los humanos. Y las hojas del árbol son para la salud. Sí, definitivamente es como para que entendamos el sentido de preservación más que una curación. Pues ya sabemos que no hay enfermedades en la eternidad. El verso 3, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. La palabra que el griego usa acá para hablar de maldición, ya no habrá maldición, no es la palabra anatema, que anatema es la palabra que se usa para maldición en casi todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí no se usa esa palabra, se usa otra palabra que tiene un sentido y una connotación mucho más fuerte. Y es como algo maldito propiamente. Entonces nos deja claro que en esta nueva forma de vivir, en este lugar donde moraremos con Dios, no habrá ninguna persona ni cosa que nos haga daño. Nada nos podrá hacer daño, sino que más bien estaremos ahí con Dios mismo. Y nosotros vamos a estar sirviéndole. O sea, estaremos junto a Él. Estaremos sirviéndole, estaremos adorándolo, lo cual sugiere actividad. Entonces, dos elementos vamos rescatando acá. Uno es que van a haber árboles, ¿verdad? Por lo menos el árbol de la vida va a estar ahí. Tal vez no en plural, pero tal vez sí, porque no nos dice que no van a haber árboles, pero sí nos dice que va a haber un árbol. Y por otro lado, también podemos saber que va a haber actividad, porque estaremos así adorando a Dios. Y el adorar a Dios no necesariamente es como el concepto que muchas veces tenemos de que se adora a Dios cantándole. No, también se adora a Dios obedeciéndole.
También se adora a Dios sirviendo al prójimo. También se adora a Dios haciendo obras de caridad. También se adora a Dios visitando y llevándole de comer al pobre y visitando al que está en la cárcel. También se adora a Dios poniendo un vestido sobre el que no tiene cómo cubrir su cuerpo. Entonces, la adoración tiene muchas expresiones y limitarla a cantar un himno, una alabanza, es definitivamente muy reduccionista, muy reduccionista. Y cuidado, no, eh, es una enseñanza que va a parar la obra misionera de alguna manera. ¿Por qué? Porque entonces las personas creen que para adorar a Dios solamente tienen que cantar. Entonces buscan ir a un edificio a congregarse, lo que es la eclesía, que eso es lo que significa la palabra iglesia, viene de un fundamento en hebreo que es eclesía, que en aquel tiempo significaba una asamblea en la plaza pública. Entonces, sí, la gente cree que hacer eclesía de ir a un lugar y estar juntos es adorar a Dios, cuando en realidad el adorar a Dios tiene muchísimas expresiones. Y el cantarle al Señor es una de mucho valor, pero es una. Hay muchas formas. El verso 4 dice, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Todo esto vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Veremos a Dios cara a cara. Recordemos que en el Antiguo Testamento nos deja clarísimo que ningún ser humano podría ver a Dios. Y cuando vemos alguna imagen en el Antiguo Testamento que dice que alguien tuvo un encuentro con Dios, lo que tenía era un encuentro con una representación de Dios, pero no con Dios en persona, porque ningún ser humano es digno de estar en la presencia de Dios. Y si estuviera, moriría. Lo hemos hablado en otros estudios y lo hemos explicado con más detalle, pero el Antiguo Testamento nos deja esto muy claro. Entonces, ¿cómo es que aquí, en este lugar eterno, vamos a poder estar cara a cara con Dios? Bueno, porque ya todos aquí vamos a haber sido perfeccionados en Cristo, porque aquí ya todos fuimos justificados por Cristo, ya no hay pecado en nosotros del todo. No va a haber ningún pecado en nosotros. Somos santos y seremos redimidos en nuestro cuerpo. Inclusive nuestro cuerpo será liberado y será transformado. Entonces, la cruz, Cristo Jesús en la cruz, ha hecho que seamos aceptos delante del amado, delante de Dios Padre, y que podamos estar en su presencia. Entonces, imagínate lo que vamos a gozarnos de estar con Dios. Si a ti te dicen hoy que va a llegar uno de los científicos más famosos, que ha hecho los descubrimientos más importantes de la inteligencia artificial, para poner un ejemplo, o de la ciencia, que está encontrando la cura para el cáncer, y te dicen que va a llegar a tu casa, ¿cómo te prepararías tú para ese momento? ¿Qué expectativas tendrías? Bueno, ahora imagínate que tú y yo vamos a estar cara a cara con la persona que creó el universo, que sabe cómo funciona todo, que sabe cómo se hace la sábila en los árboles, cómo se transforma el alimento que traen, que sacan los árboles de la tierra, de los minerales de la tierra, y se transforma en sábila. Y luego los troncos de los árboles en todos esos colores, con todas esas capas que tiene, y que luego ese árbol dé un fruto que además te alimenta a ti y a mí y nos da las vitaminas que necesitamos para que algunos órganos nuestros, como los ojos y otros órganos más, la piel, etcétera, funcionen y hagan su rol durante los años que estamos en este cuerpo. ¿Te puedes imaginar
los misterios que Dios nos podrá contar, lo que vamos a disfrutar de su presencia. Bueno, maravilloso, ¿no? Sencillamente maravilloso. Este lugar eterno, vamos a poder estar cara a cara con Dios. Ahora, algo muy interesante, ¿verdad? Leímos, llevarán su nombre en la frente. O sea, tendremos una marca de posesión de Dios. Perteneceremos a Dios. Y ese sello estará en nuestra frente. No tengo idea cómo va a ser, pero sí quiero decirles que ya hoy tú y yo tenemos un sello. La Biblia dice que cuando creemos que Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, y que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, dice que el Espíritu Santo, que es Dios en la persona del Espíritu Santo, entra a morar dentro de nosotros. Y el texto bíblico en hebreo dice que nos sella, que nos pone un sello. Por eso, hoy nosotros somos hijos y hijas de Dios porque hemos creído y tenemos ese sello. Ya somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que le pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos cumpliendo un propósito temporal aquí en la tierra. Y es el propósito de la gran comisión, de que otros más también conozcan el camino, la verdad y la vida, como tú y yo la hemos encontrado. Ese es el único propósito que yo encuentro en la Biblia de por qué cuando alguien recibe a Cristo no se muere inmediatamente. Es porque tiene una tarea que hacer y debemos de ser intencionales en esa tarea. O sea, tenerla presente, saber que hay un llamado sobre tu vida, que no estás aquí en la tierra para que te cases, para que tengas hijos, para que trabajes y te compres un carro. Ese no es el propósito nuestro. El propósito nuestro es obedecer a Dios mientras estamos acá, llevando a cabo la tarea individual que a cada cual le corresponde, para que entonces se lleve a cabo la visión de Dios para la humanidad. Lo del carro, lo del marido, lo de la esposa, todo eso es extra. Pero vamos a tener entonces una marca en la frente. Y cuando leí esto, pensé en todos esos jóvenes, ¿no? Que se hacen tatú en el cuerpo y luego se ponen mangas largas para que los padres no se den cuenta. Bueno, te quiero decir que en el cielo vas a tener un tatú, pero de parte de Dios y bien puestito en la frente. Y no te lo vas a tener que esconder. Dice que llevarán su nombre en la frente. Nos habla de completa y absoluta posesión de Dios, de consagración total. Hoy nosotros somos posesión de Dios desde ya, que cuando lleguemos a la morada celestial nos pondrán un sello. El verso 5, ya no habrá noche ni necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no habrá noche, no necesitaremos el sol, porque no habrá tiempo en la eternidad. Como mencionábamos anteriormente, el Señor inclusive nos alumbrará. ¿Tú te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? La luz vendrá de Dios mismo. O sea, no es que estaremos en oscuridad, estaremos en luz. Habrá luz, pero esa luz provendrá de Dios mismo. Qué interesante, ¿verdad? Y dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Y reinarán, o sea, reinaremos. Lo habíamos estudiado en uno de los capítulos anteriores, que reinaríamos con Jesús durante el milenio, ¿recuerdan? Bueno, aquí dice que reinaremos por los siglos de los siglos. ¿Y qué harán los reyes allá en la eternidad? ¿Te da curiosidad? A mí me da y me da mucha.
porque yo me imagino la eternidad, o sea, si la vida es maravillosa y a mí me encanta, la disfruto muchísimo y disfruto el sol en la mañana y disfruto los atardeceres y los cambios de tonos en los árboles y los verdes en el atardecer, en las montañas, los riachuelos, las cataratas. Ahora te puedes imaginar cómo, si esto fue temporal, ¿cómo tú crees que va a ser el lugar donde viviremos por la eternidad? Un espectáculo, un espectáculo. El verso 6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. El ángel le sigue hablando a Juan y le dice, estas palabras son verdaderas, son dignas de confianza. Confianza, la palabra pistis, son dignas de creer. Puedes confiar en ellas, va a suceder, le está diciendo el ángel a Juan. El Señor que inspira a los profetas. De nuevo, vean esta conexión tan deliciosa, teológicamente hablando, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. O sea, aquí en el Apocalipsis, al final de la Biblia, se nos menciona los profetas. Ustedes y yo sabemos que la ley y los profetas, como se le llaman el pueblo de Israel al Antiguo Testamento, la ley y los profetas, bueno, aquí menciona a los profetas, dando a entender que esto viene a ser el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y dice, ha enviado a su ángel. El ángel dirige una especie de confirmación entonces para Juan. También debemos de tener presente que el texto nos está invitando a un cierre del libro de Apocalipsis. A partir de este verso ya nos está haciendo el epílogo y lo vamos a ir desgranando y lo vamos a ir, pero estemos a la expectativa de lo que la palabra nos está diciendo. Veamos el verso 7. Dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. De nuevo, profético. Esta es una poderosísima bendición. Miren que vengo pronto. Y es que el vengo pronto lo hemos mencionado anteriormente, pero lo reitero ahora. No es pronto cronológicamente. No es vengo pronto, o sea que vengo pasado mañana. No, el vengo pronto se refiere a que cuando llegue este momento, todo va a suceder a gran velocidad. A eso se refiere el texto. Y luego dice, está dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Una gran bendición para todos los que cumplen las palabras de este mensaje. Una bendición para todo aquel que estudia, que entiende y obedece lo que está escrito en este libro. El libro de las profecías del futuro de la humanidad y particularmente de los creyentes. Entonces, notemos que está hablando del que cumple, del que cumple. El cumplir es un verbo que lleva acción. El que cumple, el que hace, el que ejecuta, el que implementa las palabras del mensaje profético. Si no se está refiriendo a alguien que conoce la Biblia, no es dichoso el que conoce la Biblia. No, no dice eso el texto. No dice dichoso el que se sabe de memoria la Biblia. No dice dichoso el estudiante de teología en el seminario. No dice dichoso el que memorizó muchos pasajes bíblicos. No dice eso. Dice dichoso el que cumple las palabras, el que ejecuta, el que implementa, el que obedece las palabras del mensaje profético. Eso es lo que dice. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. ¿Estamos nosotros
obedeciendo a Dios en todo lo que vamos aprendiendo del texto bíblico? ¿Implementamos la información que nos va llegando conforme vamos adquiriendo más conocimiento, ya sea en la lectura individual de la palabra o a través de una enseñanza, de una prédica? ¿Estamos implementando lo que la palabra de Dios dice? Porque el tema aquí es de hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, no de intelectuales, no de los conocedores de la palabra, sino de los que la practican. Hay un interés especial, la bendición es especial para el que cumple el mensaje de este libro. Y yo me pongo a pensar, ¿de qué le sirve a una persona conocer Biblia si no la pone en práctica? De nada, absolutamente de nada. Es pura religión. Ahí es donde la letra mata. Es pura muerte. ¿Por qué? Porque ahora sí que ya conoce la palabra, pero como no la obedeció, es totalmente culpable. Porque conoce la palabra. Ni siquiera puede decir es que no sabía. Entonces, ¿sabe cómo que es? Le voy a poner un ejemplo. No sé si le ha pasado, pero a muchas personas me han contado diferentes historias en la vida y una de las que escuché es cuando usted deja los zapatos de cuero en el closet por 2 años, no se los pone, se le olvidó que tenía esos zapatos tan bonitos. Y un día recuerda y los ve en el closet y se ven perfectos. Te los pones y bueno, se ven súper bien. Te vas para la calle y cuando estás en medio restaurante, en medio parque, te quedas sin suela. Zapatos sin suela. La suela por un lado y tu zapato por otro. En tus pies sin suela. ¿Por qué? Porque el cuero, cuando está guardado mucho tiempo, se despega de la suela. Bueno, no sirven para nada esos zapatos. Absolutamente para nada. Los tenías en el closet, ahí se veían muy bien, pero ya no sirven para nada. Lo mismo es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no la pone por práctica. No le sirve para nada, no le sirve aquí en la tierra y no le va a servir para entrar a la eternidad tampoco. La palabra es para obedecerla, es para obedecerla. Ahí es donde la vida empieza a pasar por todo tu sistema espiritual, emocional y físico. Ahí es cuando empiezas a disfrutar de la relación con Dios, donde el caminar con Jesús no es una carga, sino que es una delicia, es disfrutable completamente. El verso 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Voy a parar ahí y luego continuamos con el texto. Vi y oí. Lo repito 2 veces. Vio y oyó. Juan, una vez más, nos reitera que él no solamente oyó, sino que además vio lo que nos está contando. Es una forma de decirnos que no tengamos la menor duda de que el mensaje que está siendo comunicado es tal y como él lo recibió. Cuando usted le dice a alguien, oí y vi, ¿qué está diciendo? O sea, 2 de mis sentidos fueron puestos en práctica. 2 de mis sentidos, yo oí, pero también vi. Y por otro lado también, ¿no les parece muy interesante la metodología de Jesús para enseñar? O sea, le está dando una visión a Juan que lo debe de tener, pero totalmente fuera de sí al pobre Juan. ¿Se imagina lo que es? Juan está en una isla, preso, no le dan ni de comer, está por ahí pasándola súper mal, durmiendo en un lugar de piedra. Porque bueno, yo he estado en Patmos y te puedo decir que el lugar donde Juan estaba era una cueva de piedra. Claro, tenía una vista espectacular al mar Egeo, bellísimo. Pero bueno, Juan está en una condición muy crítica
y está teniendo toda esta revelación que nos está comunicando. Y Dios usa, apela a los dos sentidos de Juan, a la vista, pero también al oído. O sea, Juan está viendo la visión y el ángel le está enseñando lo que significa. O sea, Dios está asegurándose, eso se llama control cruzado. Dios está asegurando de que Juan está entendiendo bien cuál es el mensaje. Y usted y yo sabemos que muchas veces, inclusive, a mitad del libro de Apocalipsis, en varios capítulos, le dice, escribe. O sea, Juan seguro se queda pasmado de las visiones que está teniendo. Así que Juan vio y oyó. Ahora, también nos dice el texto, pero que Juan, cuando vio y oyó todo eso, se postró para adorar al ángel que había estado mostrándole todo esto. Una reacción muy humana, ¿verdad? Muy humana, con todo lo que Juan conocía. O sea, debe quedar embelesado, o sea, que no sabía ni qué hacer, como cuando uno no sabe ni qué hacer, de tantísima experiencia que le está entrando a todos los estímulos del cerebro. Bueno, Juan aquí quedó totalmente atónito y parece que se fue a adorar al ángel. Pero el verso 9, el ángel le dice, pero él me dijo, no. O sea, hay un no, cuidado. O sea, no se te ocurra. Soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. O sea, somos horizontales todos. O sea, el ángel se pone en una posición horizontal al lado de Juan, al lado de los profetas. Se ve que interesante, no le dijo, o sea, no le mencionó a otros personajes, no le dicen los profetas, que eran personas de mucha estima en el Antiguo Testamento. Aquí el ángel está diciendo, no, nosotros todos estamos en el mismo nivel horizontal. Solamente puedes adorar a Dios. Nosotros somos de los mismos, como todos los demás que cumplen las palabras de este libro. Así le dice, como todos los demás. Todos los creyentes estamos en la misma posición. No hay creyentes superiores. No hay nadie superior. Usted puede ser la persona más adinerada del mundo y es un creyente, pero en el campo espiritual y en el reino de Dios, usted es igual que la persona más humilde, que es creyente y que limpia su casa. De la misma manera, es un pastor que tiene una iglesia de 30,000 miembros, que un pastor que está en las montañas del Amazonas y que su iglesia es de 7 personas, o un misionero que está en Irán y que se reúne a escondidas con 2, 3 discípulos que has hecho en los últimos 20 años. Delante de Dios, la posición de todos nosotros es la misma y nunca podemos ni siquiera permitir que nos venga a la cabecita la idea de que somos superiores por ninguna razón, pero por ninguna razón. Es algo gravísimo. Mira como el ángel le dice, no, cuidado, o sea, para, no se te ocurra. Eh, adora solamente a Dios. Entonces la pregunta para ti es, ¿adoras tú solamente a Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que adoras solamente a Dios? Bueno, porque eso es lo que dice el texto. Y dice que debemos de obedecer las palabras de este libro, de esta profecía. Y aquí dice que se adora solamente a Dios. Entonces, si a usted alguien le enseñó que usted puede adorar a uno de los apóstoles, que usted puede adorar a la Virgen María, que usted puede adorar a algún personaje importante que hizo muchas obras de caridad en la historia de la humanidad, yo le quiero decir que aquí el texto bíblico dice, no, cuidado. Eso dice. Y mire que lo pone claro en los últimos versos de toda la Biblia, para que lo ponga acá en el cierre del compendio bíblico,
ha de ser algo que para Dios tiene muchísima relevancia. Y tú me puedes decir a mí, Alexandra, pero es que yo no adoro, yo solamente lo uso como un intermediario. Bueno, pero Dios te está diciendo que no. ¿Por qué tú vas a hacer algo diferente de lo que Dios dice? Bueno, porque te lo enseñó alguien, alguna persona. Bueno, pero ¿quién tiene más autoridad, esa persona o Dios? Si tú lo estás haciendo para Dios, al que tienes que obedecer es a Dios. El verso 9 dice, pero él me dijo, no, cuidado. Así que yo te digo a ti hoy y te recuerdo, no, cuidado. El verso 10. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Le hace un llamado fuerte e importante para que no esconda el contenido de la información que hay en esta profecía. No lo guardes en secreto. Y es que debía de permanecer en secreto, porque en el libro de Daniel le dice a Daniel lo opuesto. A Daniel le dice que lo guarde en secreto. A Daniel le dice que no lo revele en el Antiguo Testamento, porque las profecías que están en Apocalipsis también están en el libro de Daniel. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cuando se estudia el libro de Apocalipsis, estudiar también el libro de Daniel. Ayuda muchísimo a entender. De hecho, para una persona conocedora del Antiguo Testamento, cuando llega el libro de Apocalipsis, le es mucho más fluido el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando se mencionan textos en el libro de Apocalipsis, tiene cómo relacionarlos con los textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Daniel. Daniel capítulo 8, 26, se le manda a mantener secreta la revelación mesiánica, porque su tiempo todavía quedaba muy lejos. Sin embargo, ahora a Juan se le ordena que las comunique, que no las esconda. Imagínate por un momento cuáles son las consecuencias para una persona eh, que esconde el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto sucede, créeme que sucede. Yo te voy a contar en mi experiencia personal, yo no sabía, por ejemplo, que existía el pecado. O sea, conocía la palabra pecado, mi familia era practicante católica, son algunos todavía, eh, pero yo no era practicante católica, pero digamos que había escuchado la palabra pecado, pero yo no sabía que era pecado. No, yo no sabía. O sea, de verdad, yo empecé a caminar con Jesús ya a los 27 años y yo no sabía que habían cosas que era pecado, ni sabía qué exactamente era pecado. Me sabía los 10 mandamientos porque niña me había mandado a hacer la primera comunión y de memoria había memorizado el libro que se llamaba el Catecismo. Sí, sí, sí me lo había memorizado, pero yo no relacionaba la vida de los 10 mandamientos con la vida del diario vivir. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que es la religiosidad. O sea, como uno se puede saber los 10 mandamientos y no entender el contenido y no saber que uno está violando todos los 10 mandamientos o por lo menos unos cuantos. ¿Mm? Entonces, qué importante es no esconder el texto bíblico, la enseñanza a las personas. Usted puede creer que todo el mundo entiende lo que usted entiende de la palabra, pero no es así. Hay muchas personas que están ciegas. Hay muchas personas que van caminando por las calles de Nueva York hoy que están ciegas a nivel espiritual, que no saben lo que tú y yo sabemos de la palabra de Dios. Pero muchísimas, te digo, yo era una de esas. Yo no sabía que era pecado. Yo creía que todo el mundo vivía como yo vivía y yo vivía exactamente en todos los placeres del mundo, como dice el texto sobre Moisés. Y nunca se me había ocurrido pensar que a Dios no le agradaba. No, o sea, ni siquiera lo consideraba, ni siquiera se me había ocurrido. Yo me enteré cuando leí el texto bíblico y me quedé asombrada. Y yo decía, no.
Pero ¿cómo va a ser que eso es pecado? Si para mí era como tan normal como comer, como tomar agua. Bueno, si tú estás en un contexto latinoamericano o europeo, es muy posible que tu función sea despertar personas que creen que pueden ir a la iglesia, que pueden escuchar el mensaje bíblico y salir y seguir viviendo como les dé la gana. Y no es así, no es así, no funciona así. Y si eres una persona que está en el hinduismo, por ejemplo, o en el budismo, o en el islamismo, bueno, tampoco conocen el contenido de la palabra de Dios. Ellos no conocen lo que les espera en la eternidad. Es por esta razón que Dios llama a creyentes a que dejen su zona de confort, sus ilusiones, sus sueños económicos, su cultura, su cama, su comida, su familia, para irse a otras culturas lejanas, para despertar a otros que tampoco conocen el contenido de esta profecía. Si usted conoce personas que han tomado esta valiente decisión de dejar su parentela, su familia, su cultura, su país, de irse con su esposa, a veces con niños, a vivir a otra nación para compartir el Evangelio. Y tú dices, pero ¿cómo hacen eso? Bueno, porque hay un llamado de Dios y estas personas lo han entendido. Y no vayas a creer que tú no tienes llamado. No hay un solo creyente que no tenga llamado. Eso no existe. O sea, decir eso es pensar que Dios, como gerente de recursos humanos, no aprovecha bien sus recursos. Y Dios no es así. Cada creyente tiene un propósito para el cual Dios lo tiene destinado. El tema está en que usted encuentre su propósito, en que usted identifique los dones que tiene y el propósito para el cual Dios te llamó y que usted sea capaz de obedecerlo. Eso es muy importante, porque a ver, cuando Dios me llamó a mí a servirle, yo tenía mis negocios. Era una muchacha de 27 años, tenía la vida por delante, era muy feliz, tenía una vida súper activa, estaba muy contenta con mi vida. Y el Señor me llamó a servirle. Y hubo un precio muy alto que pagar, altísimo, a nivel de sueños, a nivel de expectativas en la vida. O sea, yo he tenido que pagar un precio muy alto para seguir a Cristo, para estar en el ministerio, altísimo. Usted no se imagina cuánto. Que es un negarse. Y como yo, habemos muchos creyentes, desde la humildad, pero voy a compartir algo para que usted mire lo que es el precio del llamado. Yo tengo varios años de educación, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado y todo eso lo he puesto al servicio del reino de Dios, en lugar de estar usando todo ese conocimiento y todos los estudios o haber estudiado, no sé, banca y finanzas y estar manejando el mercado de valores hoy día y haciendo muchísimos miles de dólares. Tomé la decisión de negarme a poder tener todos esos beneficios que eran mi derecho, pero yo renuncié a mis derechos por el llamado. Entonces el llamado tiene precio y tiene un precio para algunos muy alto, para otros no tanto, pero todos debemos de aceptar el llamado. Así que el compartir lo que hay en este libro de la profecía es una responsabilidad de todo creyente. Y dice porque el cumplimiento está cerca. Una interpretación justa de esta frase sería, nos muestra que hubo un cumplimiento parcial, porque dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces nos muestra que para la gente del primer siglo, que era la audiencia inmediata de Juan, que recibirían estas cartas en las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, eh, había un tiempo cerca para ellos.
Estaba cerca el tiempo. Hubo un cumplimiento parcial de esta profecía para la iglesia primitiva. Y durante el Imperio Romano y durante todos los siglos que hubo hasta la Reforma y después, bueno, también ahí hubo un cumplimiento de esta misma profecía, pero también habrá un cumplimiento completo en el futuro. Entonces, es una profecía que ha tenido cumplimiento a través de la historia, en los diferentes momentos de la historia de la iglesia. Qué maravilla, ¿verdad? Es como un 3D, como una tercera dimensión. O sea, hoy, a la mitad y al final de los tiempos también. El verso 11, que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Esto pareciera una sentencia, un juicio que Dios está decretando a la persona que quedará atrapada. O sea, que la persona mala, que la persona que hace el mal, va a seguir haciendo el mal. Esto es un juicio de Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos los juicios que yo expliqué que los juicios de Dios es cuando uno traiciona a Dios por algo o por alguien? O sea, uno prefiere complacer a un alguien o prefiere o somete la voluntad, se arrodilla delante de algo, el alcohol, la droga, la pornografía, en fin, cualquier pecado, eh, y al final lo que uno entra haciendo por curiosidad termina atrapado, ¿no? Eso es un juicio de Dios, ¿no? Entonces aquí dice que esto sucederá a las personas que no respeten lo que el texto bíblico está diciendo, que no obedezcan, que no lo valoren, que no le den la importancia que se le debe dar. Pareciera que las tribulaciones, los ataques, las tentaciones, las opciones que se nos presentarán en los últimos tiempos, podríamos sucumbir ante ellas y quedar atrapados en ellas. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento, ser inteligentes espiritualmente para poder detectar. Eso es como cuando usted se va a dormir en la noche y se pone a ver una película de terror o una película de muerte, de sangre, etcétera. O sea, todo eso a usted le queda y le va a costar mucho más dormirse. Y cuando usted se despierta en la mañana es muy posible que empiece a repasar todo lo que vio antes de dormirse, porque así es como funciona la mente. Recuerde que la mente es un órgano espiritual. Bueno, uno tiene que tener cuidado, ¿no? ¿Qué va a ver uno antes de dormir para saber si quiere dormir bien la noche o no? Bueno, es por dar un ejemplo, pero pueden haber muchos más. Es como caer, hacer algo que a uno no le conviene y que al final uno no puede salir de ahí. Más o menos ese es el ejemplo. El verso 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Alégrense. Esto es un momento para celebrar. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que todo este trabajo que tú y yo hacemos, que nadie lo ve, solo tú y Dios. Nadie sabe que tú diste esa ofrenda. Nadie sabe que tú fuiste a visitar a esa persona al hospital. Nadie sabe que tú estás sirviendo a esa comunidad y que estás dejando de ganar, que estás dejando tu vida ahí. Nadie sabe que tú estás visitando a ese vecino. Nadie sabe que tú te estás levantando de madrugada a orar por esa persona. Solo Dios y tú. Y tú dices, bueno, nadie me agradece. No soy valorado, no soy valorada. ¿Cómo es posible que yo esté haciendo todo esto por mi familia y mi familia ni siquiera me dan las gracias? Bueno, yo te quiero decir, amigo, amiga, que vendrá una recompensa con el Señor. Sí, que vendrá una recompensa. Dice, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Nuestro Señor ve lo que tú y yo hacemos. Ninguna lágrima tuya cae a tierra sin que Dios la capitalice.
sin que Dios la vea. Y Dios te va a recompensar. Es en Dios en quien tenemos la confianza y es de Dios de quien debemos de esperar la recompensa, no de la persona que bendecimos. Porque, querido amigo y querida amiga, yo tengo varios años ya de servir a Dios y en el caminar con Dios no son los seres humanos los que son expresivos o los que te van a venir a dar las gracias o a valorar. Muchas veces, muchas veces no lo vas a recibir. Entonces no puedes poner tu expectativa en seres humanos porque te va a lastimar, te va a herir, te va a hacer sentir que tu trabajo no está haciendo el efecto que Dios te llamó a hacer. Y sí lo está haciendo, pero no es del ser humano de quien vas a recibir la recompensa. No pongas esperanzas en recibir la recompensa aquí en la tierra de los seres humanos. No lo hagas porque esas expectativas te van a lastimar. Es Dios quien viene a pagar y te dará la recompensa. Y nos pagará cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Y aquí la palabra recompensa es la palabra galardón, mistos en griego, que significa salarios. Entonces traigo conmigo mi salario para recompensar a cada uno. Entonces, la palabra ahí es salario. Y yo creo que nosotros debemos de guardar nuestro corazón en ese aspecto, sobre todo cuando servimos al Señor tiempo completo, o sea, cuando nuestro llamado es estar tiempo completo en la obra, porque de esa manera nos protegemos para que el enemigo no nos haga daño y no use a las personas que estamos llevando a Cristo, que apenas están empezando a caminar, para poder lastimarnos. El verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¡Wow! Nótese, para todos aquellos que dudan que Jesús es Dios, o que piensan que Jesús es un ángel, o que piensan que Jesús fue el primero de todos los hijos de Dios, aquí Jesús se atribuye el derecho de ser adorado y se da los mismos calificativos que se da Dios. Yo soy el alfa y el omega, los mismos calificativos de Dios. Recordemos que alfa y omega son la primera y la última letra del abecedario griego. Y luego dice el primero y el último, el principio y el fin. Jesús está dando este calificativo, los mismos que se da Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y eso es vital, vital. Eso está en el puro corazón del Evangelio. Es importantísimo que tú entiendas y que creas que Jesús es Dios para que puedas entrar a la morada eterna con Dios. No es negociable ese punto en el Evangelio. No es negociable. El verso 18. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿En dónde lavaron sus ropas? Esto es una representación de todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y es una maravillosa síntesis que Dios nos da, que los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, tenemos derecho al árbol de la vida, que es el árbol de la eternidad. Y entonces entraremos por las puertas de la nueva Jerusalén. El verso 15, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. A ver, ¿por qué tú crees que ya al final del texto bíblico, de todo el libro de la Biblia, Dios nos recuerda de estos pecados y dice que se quedarán afuera? Eso dice que se quedarán afuera. Un Dios amoroso,
porque no quiere que se queden afuera. Entonces, está enseñando para que sepan que no van a entrar y hagan un cambio en sus vidas. Y yo creo que nosotros, los que enseñamos la palabra, también tenemos que ser valientes. Nosotros tenemos que predicar el evangelio completo, aunque eso nos traiga consecuencias. Seamos rechazados, apaguen el canal de YouTube, no les gusta nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque no podemos ser responsables de que alguien no entre al cielo porque tú y yo le ocultamos una parte de la palabra de Dios. La ocultamos para no herirla, para que no se sintiera mal. Entonces, cuando esa persona muera, no entrará al cielo, porque esa persona creyó lo que tú y yo le enseñamos, y como nunca le enseñamos que sus prácticas eran pecado, esa persona no va a entrar al cielo. Eso es una gran responsabilidad, muy seria. Dice que los perros, imagínense un perro, o sea, la palabra perro era una forma de comunicar algo muy despreciable, un grupo muy despreciable. De hecho, los judíos le llamaban a los gentiles los perros. Usted recordará que actualmente, por ejemplo, los musulmanes le llaman a los judíos los puercos, los cerdos, los cerdos. Sí, en el campo de ciertas culturas, ¿no? De Oriente, como son los musulmanes, como son los judíos, que todos son de Medio Oriente, estas expresiones y estas pugnas que han venido religiosas por años, eh, estas expresiones se dan. Bueno, los perros era una forma de comunicar, era un slang para comunicar las personas paganas. Entonces, la audiencia de Juan entiende perfectamente lo que Juan está escribiendo acá en referencia a los perros. Se refiere a los paganos, a los que iban a los templos paganos de la época, que eran muchísimos, muchísimos. El Imperio Romano era súper pagano, hacía templos, pero extravagantes, donde llegaban las muchachas y se prostituían en los templos y los jóvenes también, y se promovía todo tipo de excesos en el placer, por decirlo de alguna manera, todo tipo de vida sin límites. Eh, Todos estos personajes se les llamaba los perros porque adoraban ídolos, porque hacían sacrificios, porque hacían todo lo contrario a lo que Dios dice. Y también dice los que practican artes mágicas, o sea, las personas que practican el agorero, la lectura de las cartas, el, el, los símbolos, sí, todo ese tipo de cosas que están en las artes mágicas. Y luego los que cometen inmoralidades sexuales, ya lo hemos hablado anteriormente, que la palabra inmoralidad sexual en el griego original es la palabra porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, que significa, oiga, qué interesante, lo que significaba es desviado del propósito original. O sea, cuando el sexo es desviado del propósito original. Y ahí está una gran gama, por lo menos de 31 pecados sexuales. Pero que el griego, una palabra tenía un significado muy rico que abarcaba 31 palabras tuyas y mías del español. Por eso no están las 31 palabras. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pero es que en la Biblia no dice pedofilia, por ejemplo, para mencionar alguno. Bueno, está dentro de esta palabra inmoralidad sexual. Está contenido dentro de esta palabra. Porneia significa desviado de su fin, desviado del propósito original para el cual fue creado. Luego nos dice, los asesinos, que hoy sabemos que tienen diferentes connotaciones a esa época. En aquel tiempo no había el aborto masivo que estamos viendo hoy, donde cualquier persona puede tomar la decisión de quitarle la vida
a un niño que lleva en el vientre, y no solamente eso, sino que hay algunos gobiernos que le financian el asesinato. Sabemos que hay situaciones muy válidas para el aborto, ¿no? Pero también sabemos que hay otras que no, y son muchas. Luego, los idólatras, o sea, personas que adoran ídolos, que adoran figuras, que adoran imágenes, que adoran el dinero, que adoran los carros, sí, que adoran los relojes. O sea, hay unas idolatrías, hay gente que se adora a ella misma hoy. Hay unos niveles de narcisismo impresionantes en las redes sociales, en los liderazgos mundiales inclusive. Hay unas autoadoraciones impresionantes. Y todos los que aman y practican la mentira, todos los que aman y practican la mentira, muy interesante, ¿verdad? La aman, la practican, o sea, son expertos, se manejan en ese mundo del fraude, de la mentira, del scam, del engañar, o sea, es para ellos un diario vivir. No es una persona que por allá mintió un día, no, no, ellos aman y practican la mentira y todos estos pecados. Que todos pecamos, todos pecamos. Que todos cometemos errores. Que vamos a seguir pecando, sí, claro que vamos a seguir pecando. Seamos creyentes o no seamos creyentes. La diferencia es que el creyente reconoce que el perdón de sus pecados está en la cruz, pero no el creyente, no es que el creyente ya no va a pecar nunca más. Y el creyente debe de hacer un esfuerzo para caminar en santidad. Así que ese es el significado. Por ejemplo, voy a leerle Salmo 22, 16 en el Antiguo Testamento. Dice así: como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. ¿A quién se está refiriendo el Salmo 22? A Jesús en la cruz. Y mira cómo lo expresaba el salmista, cientos de años antes de Cristo. Como perros me han rodeado. ¿Ven el significado de la palabra perro? Es alguien que practica todo lo contrario a lo que Dios manda. Es alguien que se disfruta de lo malo, disfruta del pecado. Sí, no es alguien que peca, es alguien que vive emborrachado en el pecado, por decirlo de alguna manera. El Nuevo Testamento también menciona esta palabra, perros. La menciona en varios textos. Voy a leer Mateo 7, verso 6. Dice, deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Eso es una expresión de Jesús. Se está refiriendo a los perros, ¿a qué? A los idólatras, a los paganos, a las personas que adoraban muchos ídolos. El verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Sí, recuerden que la primera audiencia de Juan era las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía moderna. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Jesús está diciendo que esta profecía ha sido dada a Juan para que Juan la envíe al liderazgo de las 7 iglesias. Una vez más, Jesús está interesado en que la palabra de Dios llegue a otras personas, inclusive a otras iglesias, porque créame que hay iglesias que necesitan la palabra hoy, tanto como un inconverso, porque hay iglesias hoy que están practicando cosas que están totalmente opuestas a la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a una iglesia, debemos de valorar y evaluar la palabra que se da. Porque en muchas iglesias
No necesariamente se está predicando toda la palabra. Se corta la palabra, se le saca pedazos, se predica de lo que la audiencia quiere escuchar, algo que no sea confrontativo. Durante todo el libro, los que han sido enviados para hablar en el libro de Apocalipsis son ángeles, pero ahora el que habla es Jesús y deja claro que Él es el que está hablando y que Él le da el endoso personal a esta profecía, dejando ver que Él envió el mensaje y las visiones a la iglesia y después a todas las iglesias del mundo, en todos los tiempos. Nos da una hermosa figura y una visión para que todos podamos escuchar el mensaje. Y Cristo es la promesa. Entonces es muy interesante porque el verso 16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas. Sí, ya no es el ángel que está interpretándole a Juan o narrándole lo que Juan está viendo. Ahora es el mismo Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Está interesado en que sepa, yo estoy aquí, yo estoy de acuerdo con esto. Aquí les pongo mi firma al final del libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. El verso 17, y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Es gratis. La salvación es gratis. El precio lo pagó Jesús por ti, para que tú pudieras ser salvo, para que tú pudieras ser salva. La salvación es un regalo de parte de Dios. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de creer que Jesús murió por ti en la cruz y por tus pecados y que resucitó de entre los muertos, que Jesús es Dios y recibes vida eterna. Sí, impresionante, ¿verdad? La generosidad de Dios, de darnos la eternidad cuando no la merecemos ni la vamos a merecer nunca. El verso 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Wow, ahora viene una advertencia. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. O sea, es una advertencia muy fuerte que está haciendo, de que nadie le puede añadir a estas profecías. O sea, nadie le puede poner algo que el texto no dice. Y desde luego, esto me hace pensar a mí, por ejemplo, en, por decir algo, los protestantes, yo soy protestante, cristiana, evangélica, no, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con grupos que si una persona se está moviendo porque hay música en algún lugar, por allá como a 1 kilómetro y suena la música y la persona se mueve, ¿no? Con el ritmo de la música inconscientemente, le dicen que está en la carne, que está moviéndose porque está en la carne, que no debe sentir el ritmo, por ejemplo. Eso es algo agregado a la palabra. No hay ningún texto bíblico donde diga que el ser humano no puede sentir el ritmo de la música. Yo creo todo lo contrario, que el ritmo nos lo dio Dios, que Dios nos dio el ritmo para que lo sintiéramos. Y yo creo que eso ha sido uno de los agregados que la misma iglesia ha hecho a la palabra de Dios y que no está en la Biblia. Ninguna parte en la Biblia donde diga que un creyente no puede bailar. Ahora, claro, que hay una música súper satánica, que hay una música que exalta el pecado y que desde luego no puedes gozarte en esa música, pero que tú en una boda, en una fiesta familiar, puedas disfrutar y bailar y tener un buen ritmo, yo creo
que se nos fue la mano con ese asunto muchas veces y que hay mucho legalismo en todo eso. Bueno, esa es mi postura. Pero bueno, la Iglesia Católica también le ha agregado mucho al texto bíblico. Las encíclicas papales, por ejemplo. ¿Qué es una encíclica papal? Una encíclica papal es que el papa de turno decreta algo y ese algo que el papa decreta se pone al mismo nivel de autoridad que la Biblia. Jamás, eso no puede ser. Por ejemplo, una de las encíclicas papales fue la ascensión de María. Un papa se le ocurrió que María ascendió a los cielos. Entonces, desde ahí en adelante, toda la Iglesia Católica debe de aceptar que María ascendió a los cielos, cuando María no ascendió a los cielos. Se le está agregando al libro, se le está agregando a la profecía bíblica. Entonces, hay que examinarse y yo creo que uno debe de tener cuidado de no agregarle al texto bíblico lo que el texto no dice, lo que el texto no dice. Entonces dice que si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. ¿Cuáles plagas? Todas las que estuvimos estudiando anteriormente. Las 7 copas derramadas, sí, todas las plagas, terribles. El verso 19 dice, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. O sea, es ni quitarle ni agregarle. Ahora voy a dar ejemplos de cuando se le quita el texto. Por ejemplo, cuando usted como maestro de la palabra no predica la Biblia completa, selecciona textos que usted sabe que su audiencia le va a caer bien, le va a gustar, pero no los que lo confrontan y lo hace intencional. O por ejemplo, las nuevas hermenéuticas. Hoy día hay hermenéuticas en algunos seminarios, seminarios bíblicos, con las nuevas hermenéuticas, que le enseñan a los estudiantes que si usted llega ante un texto bíblico que no le hace sentido, que lo considere sospechoso, esa palabra, que lo considere sospechoso, que lo ponga en la repisa y que lo deje ahí o que lo elimine porque no le hace sentido a usted. Esto que le estoy hablando es tal cual. Hoy día se está enseñando hermenéuticas de esa línea, como cuando yo estudiaba interpretación bíblica, hermenéuticas bíblicas, que uno estudiaba el texto. Bueno, ahora les enseñan esa cláusula o esa hermenéutica, esa ley de la hermenéutica. Eso es gravísimo. O sea, si a usted no le gusta, no le gusta, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y nadie la puede cambiar. Jesús en el Antiguo Testamento amonestó con el tema de añadir o de omitir con respecto a la palabra de Dios. Dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Deuteronomio dice, el que da testimonio de estas cosas dice que Él viene pronto, que Él va a venir y que va a cumplir todo lo que están diciendo las profecías. Eso nos dice el texto. Entonces, el Señor es muy firme con todos estos asuntos y Él a los fariseos les habló muchísimo del tema de poner las tradiciones por encima de la palabra de Dios, porque ellos tenían muchas tradiciones. Entonces le habían añadido al Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera. Entonces estaba el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y las tradiciones. Y las tradiciones había que cumplirlas tanto como la ley y los profetas. Eso Jesús lo combatió, lo confrontó en la época, porque las tradiciones no se pueden poner al nivel del texto bíblico. Las tradiciones en nuestro caso serían los elementos culturales. Por ejemplo, hoy día una muchacha tiene novio y ¿qué hacen? Se van a vivir juntos, ¿no? Como lo más natural. Ya los papás lo aceptan, ya todo el mundo lo acepta, hasta las familias latinoamericanas, que somos mucho más conservadoras por tradición.
se van a vivir juntos. Ok, esos son elementos culturales que los podemos llegar a ver como, ok, como que está bien, pero bíblicamente no está bien. No está bien. No es lo que la palabra de Dios promueve. ¿Sí? A eso me refiero con tradiciones. ¿Ven cómo la cultura se va filtrando dentro del pensamiento de las personas y esas personas lo van llevando a la iglesia? Entonces puede llegar el momento donde tú empiezas a ver, ok, bien, un montón de cosas que la Biblia dice que no están bien. Por eso hay que denunciar la pedofilia. Por eso hay que denunciar muchos asuntos que se están haciendo que van en contra de la palabra de Dios, porque no pueden normalizarse en una sociedad, aunque los gobiernos los estén impulsando y sean parte de las agendas de ciertos partidos políticos, porque saben que así consiguen votos, porque no podemos llegar a un caos espiritual donde a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. La moral la define Dios. La brújula de la moralidad en la humanidad la definió Dios y la tiene que seguir definiendo Dios. Y si no la definen las sociedades, que la definan la iglesia. ¿Cómo vamos a decir que es la iglesia el Señor si no es el Señor el que está definiendo lo que es moral? Si no son los principios de Dios los que están rigiendo la moral de la iglesia. La cultura es muy importante, pero la cultura también puede ser un vehículo del enemigo para infiltrarse dentro de la iglesia, dentro de tu familia, dentro del núcleo. Y cuidado, no, dentro de tu mente. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Esta debe ser cada día más nuestra oración. Orar al Señor para que Él venga pronto, para que el Señor venga y que su gracia, su amor y su misericordia esté con cada uno de nosotros siempre. Y así termina este libro. Podríamos decir con un muy buen nivel de asertividad que la voluntad de Dios es bendecirnos, es prosperarnos, es traer vida abundante a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Y no importa tu historia, no importa tus errores, no importan tus pecados. Si tú le pides perdón al Señor, el Señor te va a perdonar y quedarás como si nunca hubieras pecado, no solo en tu conciencia, sino que en el libro de la vida estará tu nombre. Y cuando llegue tu momento para entrar a la eternidad, podrás entrar a la eternidad con toda libertad. No dejes pasar esta oportunidad. Ahí donde tú estás, toma la decisión hoy de invitar a Jesús a que intervenga en tu vida, a que gobierne tu vida. Dale gracias por haber muerto en esa cruz, a morir por tus pecados, por haber resucitado entre los muertos. Y pídele que venga a morar dentro de ti y que te guíe todos los días de tu vida, que te enseñe sus misterios, que te limpie todo lo que a Él no le agrada y que te dé la fuerza para poder obedecerlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Espíritu de Dios continúe iluminando tu camino. Y con esto damos conclusión a este libro maravilloso de Apocalipsis y oramos, ven Señor Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre disfrutamos muchísimo que nos acompañes. Y bueno, hoy concluimos con este estudio, pero ya pronto comenzaremos con algún otro libro. Así que estás atento, suscríbete al canal para que te llegue la notificación en cuanto estemos iniciando otro libro. Igual
En el interín vamos a estar dando temas varios, también importantes sobre la palabra de Dios. Bueno, sin más, me despido por ahora. Recuerda, si no te has registrado en el canal, regístrate. Si te interesan los demás estudios del libro Apocalipsis y no los pudiste estudiar con nosotros, por favor, regresa aquí mismo al canal, al playlist, el libro de Apocalipsis, y ahí los vas a encontrar por capítulo para que te pongas al día. Y te recuerdo, si tienes alguna pregunta, escríbela y yo con mucho gusto regreso y te contesto. Bueno, sin más, me despido por ahora, pero nos vemos en el próximo estudio.